la segunda enseñanza. Hoy vamos a ver la siguiente. A ver, ya me hice bolas, yo solito. A ver, la luz que cumplió la promesa. Esa fue la primera, basada en Gálatas. La luz que cumplió la promesa. La segunda, la luz que nos muestra a Dios. La luz que nos muestra a Dios. 3, la luz que habitó entre nosotros. Y hoy vamos a ver la enseñanza 4 de este tiempo de Adviento, que es la luz que dio su vida por nosotros. La luz que dio su vida por nosotros. Y vamos a tomar para esta enseñanza lo que dice la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Vamos a ir rápidamente. Lucas, ¿no es cierto? Filipenses. Ay, ando medio perdido hoy, pero bueno. Filipenses 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2, versículos 5 al 11. Vamos a leer, por favor. Dice ahí, Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y también tomamos el versículo de segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, que dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ok, vamos a orar. Padre, venimos delante de ti dándote gracias, Señor, por este tiempo en el cual podemos venir, Señor, a escuchar y recibir esa palabra, Señor, que tú tienes para nuestra vida. Te pido que nos hables, Señor. Te pido que quites cualquier distracción de nuestra mente, de nuestro corazón, y podamos estar dispuestos a escuchar tu voz, Señor, escuchar esa palabra que tú tienes para nosotros. Esa palabra, Señor, que es vida, Señor. Esa oportunidad que tú nos das, Señor, de poder escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, y ayúdame, Padre, también. Dame, Señor, esa sabiduría para transmitir este mensaje, Señor, que tú tienes para nuestra vida. Gracias, Padre, te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, bueno, entonces voy a iniciar primero haciendo una pregunta. De acuerdo a las festividades, a las fechas, déjenme ver la hora para no pasarme de mis tiempos. Vamos a dar el ministerio del cartoncito de los 10 minutos. Vamos a escoger a ver quién nos va a ayudar. Entonces, 10 minutos antes de que acabe la enseñanza para que me avisen. Ok, vamos a prestar atención, ¿sale? Por favor. Bueno, estamos en estas fechas, se vienen las fechas navideñas, vienen fechas de mucha convivencia, de mucho tiempo de estar en familia, tiempo de comida rica, de estar juntos. Pero hay un punto también por el cual nos reunimos y creo que a los niños les hace feliz. ¿Cuál será ese tiempo para los niños en estos días? Los regalos. Los niños esperan los regalos con mucho gusto, ¿verdad o no? ¿Sí o no? Los regalos son así como que, híjole, llega uno a la casa, a la familia, no sé dónde nos vamos a reunir,
y ve el árbol abajo con los regalos. Así sea un regalo pequeño, dices, ahí hay un regalo. Y nos emocionamos, ¿no? Y decimos, ¿y cuál será mi regalo? ¿Cuál será el mío? ¿No? Y hasta tenemos la curiosidad de acercarnos y ver, ¿no? Así sea, no sé, un regalo pequeño, pero hay esa curiosidad y hay ese deseo, ¿no? Entonces los regalos es algo que disfrutamos, ¿o no? No lo disfrutamos, yo me acuerdo cuando era pequeño, disfrutábamos los regalos también. Y miren que en ese tiempo, no sé si les pasó a ustedes, pero ese tiempo de regalos, en lo personal, ya sabíamos que nos iba a llegar en ese tiempo de regalos, de Navidad. ¿Qué era lo más común que nos llegaba de regalo? No, ese era el tiempo de Reyes. Ropa. ¿Pero qué clase de ropa? Nos imaginamos, ¿no? Calientita. No, a nosotros nos llegaba ropa interior. Ya sabíamos que era así para el fin de año, empezar el año, ropa interior. Ya sabíamos que eran las playeras y la ropa interior. Bueno, ya. Entonces, pero ya lo sabías, al final de cuentas, pero decías, es que pues ya sé que va a llegar, ya sé que me van a dar, a lo mejor llegaba algo extra. Pero lo principal es que te daban, porque en el transcurso del año toda esa ropa se acaba, ¿o no? Y más cuando éramos niños, ¿verdad? Entonces, pero lo disfrutabas. Así fuera esa ropa, lo disfrutabas porque era un regalo, al final de cuentas era un regalo. Y entonces, en ese tiempo, parte de nuestra etapa como pequeños, lo disfrutábamos y lo gozábamos. Pero también, no sé, a veces llega ese tiempo en el cual, y me acuerdo también como una experiencia, algo muy también cercano, que cuando llegaba esa etapa y esperaba los regalos, y si había regalos como ropa interior, no le gustaba, ¿no? Había alguien que decía, pero ¿por qué ropa interior? ¿Por qué no me gusta la ropa interior? ¿Por qué me tienen que dar ropa interior? Me pudieron haber dado otra cosa. Entonces, también hay esa parte, ¿no? También hay, así como ese gozo, también a veces decimos, ¿pero por qué? Y no sé si les ha pasado también, ustedes recuérdenlo, que a lo mejor te daban algo, una prenda, y decías, es que no me gusta. ¿No les pasó? Es que no me gustó el color, no es un color que yo me ponga, no es una ropa que a mí me guste, me hubiera gustado más esto, me hubiera gustado más esto otro. ¿Sí o no? ¿Ha llegado a pasar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y hasta decimos, ay, es que esta playera, no sé por qué las mamás nos veían más grandes y fuertes y nos daban unas playerotas grandotas, ¿no? Y así como que esto parece pijama, no parece playera. Entonces, había cosas que luego decíamos, ¿y esto para qué? O las mamás, ¿no? Les llegaba el regalo y decía, ¿y esto para qué? O los papás, ¿y esto para qué? Esto yo no lo uso, no me lo pongo, no es parte de mis gustos. Y también pasaba, ¿no? Que decías, híjole, como que este regalo no. ¿Y qué hacíamos con ese regalo? ¿Cómo? Lo envolvías y se lo dabas a otro, ¿no? Decías, pues este lo guardo para el... Y lo peor es que no era para el que te caía bien, sino era para el que te caía gordo, ¿no? Es que me caigo, se lo voy a dar. Entonces, había también ese tipo, había tipos de que decías, pues voy a aprovechar y va a ser el intercambio, pues me dieron esto y no me gustó, ya sé, se lo voy a dar, ¿o no? Eso era el caso de que lo regalábamos. Pero también había que decía uno, sí, gracias, y lo guardabas. Y ahí se quedaban. Y pasaban los días, las semanas, los meses, los años, y ese regalo ahí seguía. Llegaba el tiempo que ya empezás a escombrar y decías, ay, me lo dieron hace cuántos años. Y decías, ahora sí me lo voy a poner. No, ya lo voy a sacar, ¿no? Y ya lo sacabas. Entonces, también hay esa etapa, ¿no? Cuando dices, es que no me gustó, no era lo que yo esperaba, no era lo que yo quería, no es mi color, no es mi talla, no es mi número, no sé. Y al final de cuentas, pues no lo disfrutabas ese regalo, ¿sí o no? Entonces, también pasaba esa etapa, ¿no? En nuestras vidas. Pero ¿cuál era el principio del regalo? ¿Cuál es el principio que se cumple en el regalo? El regalo no es si es grande o es pequeño, si es costoso o es económico,
Si es bonito o es feo. No tiene nada que ver con eso. ¿Cuál es el principio del regalo? ¿Cuál es el principio que se cumple en ese regalo? ¿El qué? El darlo. No nos dicen darlo, está bien. Pero el principio tiene que ver el corazón con el que recibimos ese regalo. Porque tú no sabes si la persona que te lo dio, a lo mejor utilizó todos sus recursos para darte ese regalo. No sabes si a lo mejor eso que tenía para comprar ese regalo era todo lo que tenía para su gasto, no sé, y lo quiso invertir en ese regalo para ti. Entonces, el corazón, tiene que ver el corazón. ¿Cómo recibes tú ese regalo? Así sea el que no te gusta el color, así sea el que no te gusta ese tipo de ropa, no sé lo que te da. Pero no es el punto, si te entristeces porque no era el color, porque no era la talla, porque no era la forma, sino simplemente porque la otra persona se esforzó por darte un regalo, un obsequio. Entonces, el corazón. Ahora vámonos al otro lado. Tú hiciste el esfuerzo, tú escogiste el regalo, te esforzaste por buscarlo, tú lo pusiste ahí y a la persona que se lo estás dando lo abre y te das cuenta de su carita que dice, no es lo que yo quería. ¿Cómo te sentirías? Te sentirías mal, ¿no? Nos sentiríamos a lo mejor hasta tristes, ¿no? Porque tú te esforzaste tal vez para dar ese regalo. Entonces, el principio acerca de ese regalo tiene que ver con el corazón, tanto de la persona que lo recibe como de la persona que lo da, porque está dando algo que se esforzó, que buscó. Y también desde el otro punto, porque sabes que la otra persona te quiso dar eso y le costó y se esforzó y lo buscó. Hay que ser agradecidos, hermano. Hay que recibir lo que en ese momento nos tenga que dar. Así sea un regalo. Miren, puede ser el regalo más costoso y si no es lo que te gusta lo vas a desechar. Pero puede ser el regalo más económico, pero que si es algo también que disfrutas, que lo recibes de corazón, híjole, también lo vas a disfrutar, ¿sí o no? Entonces tiene que ver nuestro corazón en relación a esa situación. Aquí, hermanos, lo que estamos viendo, lo que Dios nos está llevando en este tiempo, en esta lectura que nos está dando la carta a los Filipenses, es un hecho histórico para nosotros como seres humanos y que como seres humanos no estamos valorando muchas veces, que no estamos verdaderamente dando esa gloria, esa gratitud a Dios por lo que son estas fechas para nosotros. Es un tiempo, hermanos, tan importante en la historia del ser humano. Y muchos lo despreciamos, y yo lo decía hace 8 días. Es un tiempo en el que se supone que nos reunimos como familia para celebrar la venida de Cristo, y del que menos nos acordamos es de Cristo. Entonces, es un tiempo que tiene dos vertientes, 2 puntos básicos, 2 puntos fundamentales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por un lado vemos su nacimiento, un hecho maravilloso. ¿Qué es el nacimiento para nosotros? Cuando nace un bebé, ¿no es algo hermoso? ¿Sí o no? ¿No es algo hermoso, no es algo maravilloso que te pusieran a tu bebé? ¿Cuántas son mamás? Y te pusieran a tu bebé en tus manos, te dijeran, aquí está tu bebé. ¿Sí o no? ¿Fue algo hermoso, sí o no? Algo hermoso. Entonces estamos celebrando el nacimiento. Estamos viendo el primer punto de estos tiempos tan maravillosos, que es el nacimiento, la venida del Hijo de Dios, por el que todo el mundo, muchos de este mundo se reúnen. Y hay fiesta, y hay celebración familiar. Y es un hecho hermoso. Y es un hecho maravilloso, y es un hecho milagroso. ¿Sí o no? Entonces, ese es el primer punto, ese es el primer lado de estos tiempos tan hermosos. Pero también viene el otro lado. ¿Cuál es el otro lado también? El nacimiento es algo hermoso, pero también viene el otro lado. ¿Cuál es? La muerte.
Y la muerte también. La muerte para los seres humanos es algo triste, ¿no? Es algo triste, es algo que cuando pasa en nuestra casa, en nuestra familia, pues es algo, se viene como algo triste, lo tenemos como algo triste, algo que duele, ¿no? Por el cual sufre uno, pero que también, hermanos, era necesario para los seres humanos. Tanto su nacimiento, para cumplir el gran propósito que era su muerte. Su muerte y su resurrección también por nosotros. Entonces son dos puntos importantes, dos puntos fundamentales en estas fechas de Navidad que tenemos que recordar, porque no podemos alejar el recuerdo del nacimiento sin olvidarnos también del recuerdo de su sacrificio, de que Dios en nuestro Señor Jesucristo se hizo carne y vino a morar, y vino a caminar en esta tierra. ¿Para qué? Para morir en esa cruz y dar su vida por nosotros. Entonces son dos puntos fundamentales, dos puntos básicos. Si vamos a recordar como algo hermoso lo que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, no se nos debe olvidar también su sacrificio. Porque el propósito de haber venido a esta tierra era venir a morir por nosotros, para traernos salvación y vida eterna. Entonces, son dos puntos fundamentales, son dos puntos básicos que son parte de nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos. Entonces aquí, en esta carta a los filipenses, Pablo toca ese punto fundamental, que esa luz, ya lo hablamos, descendió, vino, mostró al Padre, pero también dice en esta enseñanza que dio su vida por nosotros, que dio su vida, que murió, que entregó su vida por nosotros, que se sacrificó por nosotros. Entonces, el primer punto de esta enseñanza es que Cristo descendió y se humilló voluntariamente. Cristo descendió y se humilló voluntariamente. Vamos a nuestra lectura de Filipenses 2, versículos 5 al 7. 5 al 7. Dice ahí, que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Cristo se humilló, Cristo descendió, estaba en esa eternidad, estaba en su trono y Él se despojó, Él descendió, ¿sí? Aquí a esta tierra, ¿sí? Se despojó, siendo forma de Dios. Primer punto importante, primer punto básico, fundamental que debemos entender, que Él, siendo en forma de Dios, hermanos, esas palabras lo que nos están refiriendo es que Jesús es plenamente Dios. Su naturaleza es plenamente divina. Era por naturaleza la forma de Dios. Jesús, hermanos, es la forma de Dios. Por eso aquí cuando se utiliza esa palabra forma, en el griego, si nosotros buscamos en las escrituras, cuando hablamos del griego son dos palabras que se utilizan, que es la palabra morfé y la palabra shema o gemá, no sé cómo se pronuncia. Pero son dos palabras que significan lo mismo, forma. Entonces, cuando dice aquí que siendo en forma de Dios, se utiliza una de estas dos palabras. Las dos en nuestro idioma castellano significan forma, pero tienen dos sentidos diferentes. O sea, significan lo mismo, pero en dos sentidos diferentes. Uno de esos sentidos, que es la palabra morfé, quiere decir que es la forma esencial que nunca cambia. Es la forma, ahorita voy a poner un ejemplo para que lo podamos entender. La forma esencial que nunca cambia, esa es la palabra morfé. Y la palabra shema, que es la forma exterior que cambia con el tiempo y las circunstancias. La forma exterior que cambia con el tiempo y con las circunstancias. Ok, vamos a poner un ejemplo. El ser humano, cualquier ser humano, ¿no? Cualquier ser humano
tiene una forma, un morfé. ¿Cuál es? Humanidad. Todos somos humanos. Esa es forma. Ese es el morfé. Pero también tiene un Shema. ¿Cuál es ese Shema? O Shema o Shema, no sé. ¿Cuál es? Que todos los seres humanos, todos, empezamos como bebés y vamos, ¿qué? Creciendo y cambiando. Ahí esa es la diferencia entre el morfé y el Shema, que ambos significan forma. Forma, morfé, es que todos somos seres humanos. ¿Vale? Eso no cambia. Nuestra humanidad no va a cambiar. Aunque se quieran hacer perros o se quieran hacer lo que quieran, siguen siendo seres humanos. Y el Shema, ese sí, ese se refiere a la forma que va cambiando con el tiempo. Primero fuiste un bebé, luego fuiste un niño, luego un adolescente, luego un joven, luego un adulto, luego un anciano. Esa es la diferencia. Entonces, cuando dice aquí que Jesús dice que siendo en forma de Dios, se está refiriendo en esta parte a la esencia. La esencia de Jesús, ¿cuál es? La que no cambia. Dios. Él es Dios, su esencia es la esencia divina, es la que no cambia, es la inalterable. Aunque Jesús haya venido a esta tierra, Él seguía siendo Dios. Su divinidad seguía siendo la misma, esa no cambió. La que cambió fue la parte del Shema. ¿Por qué? Porque vino en forma de hombre. Entonces, aunque vino en forma de hombre, como ser humano, como nosotros, Él seguía siendo Dios. Él seguía siendo Dios. Por eso dice entonces que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. No estimó. O sea, Él sabía que tenía que venir a esta tierra. Él sabía que tenía que venir a cumplir una misión. A ver, pregunta, ¿Él pudo venir a cumplir esa misión con los mismos atributos de Dios? Sí, Él podía, pues Él es Dios. Él puede hacer lo que Él quiera. Es el creador. Pero Él sabía que esa misión no la podía venir a cumplir con esos atributos. Por eso es que se despojó de esa divinidad para venir en forma de hombre. Entonces se despojó de esos atributos del Shema, no del morfé, porque seguía siendo Dios. Él mismo lo decía, el Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él no se despojó de esa divinidad, se despojó de sus atributos. ¿Por qué? ¿Dónde vemos que se despojó de esos atributos? Cuando Él, y esa es la palabra que se utiliza aquí, la palabra kenosis, Él se vació de esos atributos. Él se despojó, no dejó de ser Dios, pero sí de sus atributos divinos. ¿Por qué? Cuando estuvo aquí en la tierra, ¿fue omnipresente? No. Si Él tenía que ir a algún lugar, no era que de repente ya aparecía allá, sino se tenía que trasladar hacia otro lugar. Eso fue de lo que Él se despojó, de ese tipo de atributos, del atributo de la omnipresencia, ¿sí? Entonces, Él no estimó el ser igual a Dios, no se agarró, no usurpó. Esa palabra estimar habla de usurpar. Usurpar en el sentido de agarrar o arrebatar. O sea, Él sabía que él no era en ese momento el seguir siendo Dios, sino que se despojó, se vació de esa divinidad. Entonces él no se agarró, no se aferró a cuando vino a esta tierra seguir siendo con los atributos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces a eso se está refiriendo aquí. Él se despojó. Lo que Pablo nos quiere hacer entender aquí es que veamos verdaderamente que Dios, el Hijo de Dios, Emmanuel, vino a esta tierra y caminó como ser humano, como hombre.
Hermanos, él no se aferró como en su momento a lo mejor lo que está tratando de decir con Adán. ¿Qué fue lo que llevó a tentar a Adán y Eva para tomar de ese fruto que no debían comer? ¿Qué fue lo que llevó? ¿Qué fue lo que tentó en ese momento a Adán y Eva para tomar de ese fruto? ¿Cuál fue la mentira que les dijo el enemigo? Van a ser como Dios. Y dijeron, ser como Dios. Y yo como Cristo no. Él no quiso, él no se aferró a eso, él no se agarró, él no quiso eso. ¿Por qué? Porque él simplemente ya era Dios. Y él entonces, hermanos, se despojó de eso. No se aferró a esos atributos de Dios cuando vino a esta tierra, sino que voluntariamente, ¿qué? Se despojó, se vació. Esa es la kenosis, se vació completamente. Cuando hablas de kenosis, habla de vaciarse completamente, como vaciar un recipiente por completo. Eso es la kenosis, eso es lo que nos enseña aquí la Escritura en cuanto al sacrificio y la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué es lo más importante y lo más interesante? Que lo hizo voluntariamente. Hermanos, se despojó de su reino, de su trono, de sus atributos con tal de venir a esta tierra. Mira, son cosas que no vamos a alcanzar a entender, no vamos a alcanzar a comprender. Nuestra mente limitada no lo va a entender. Porque podemos decir, pudo haber venido como ser humano y seguir siendo Dios con todos sus atributos, pero no era el fin, no era el propósito. El propósito, hermano, que se tenía que cumplir es que como ser humano, Él tenía que morir por nosotros. Él tenía que ser ese cordero que se iba a sacrificar por todos nosotros como seres humanos. Para que como seres humanos, hermanos, fuéramos justificados delante de Dios, es que un ser humano tenía que morir por nosotros. Él no podía morir como Dios, sino como hombre. Como hombre. Por eso, hermanos, Él se vació voluntariamente. Y vienen muchas preguntas a nuestra mente. ¿Pero cómo? Si Él caminó en el agua. A final de cuentas, decía el pastor también, Pedro también caminó en el agua. ¿Sí o no? Pero Pedro se hundió. ¿Pero por qué se hundió? Porque su fe, porque su mirada la desvió y Jesús no. Por eso caminó. Pero es que Él sanó, sí sanó, pero lo hacía en el nombre de... ¿Quién hacía entonces el milagro? No, Elías también sanó. Es que Él levantó muertos. Elías también lo hizo. ¿Sí o no? Entonces eso es lo que nos está enseñando aquí, que Él no ejerció esos atributos cuando caminó en esta tierra. Al final, ¿recuerdan de la muerte de Lázaro? ¿Sí lo recuerdan? Él pudo haber estado antes de que muriera Lázaro, trasladarse rápidamente hasta antes de que muriera Lázaro, ¿sí o no? Pero él era hombre, ¿qué tenía que hacer? Recorrer toda la distancia para llegar. Él ya lo sabía porque él tenía esa comunión con el Padre. Pero entonces cuando llega hasta donde está Lázaro, podemos decir, sí, ¿y por qué no quitó la piedra? ¿Porque la pudo haber quitado? Pero si ya se había vaciado de sus atributos, no la podía haber quitado. Por eso dio la orden. Y luego cuando sale Lázaro, dice, pero él fue el que ordenó. Sí, pero recuerden lo que dice la Escritura, que en ese tiempo, antes de que saliera Lázaro, dijo, Señor, yo sé que tú siempre me oyes. ¿Quién hizo el milagro? Lázaro. Sí, con lo que Dios estaba mostrando, lo que Cristo estaba en este mundo mostrando, discipulando, enseñando su comunión, su relación con el Padre. Pero al final se despojó.
Y luego decía, es que entendía los pensamientos de los fariseos. Pero no sé si les ha pasado, que a veces hasta como matrimonio, de repente dices, ya sé lo que estás pensando. Le dices a tu esposa o a tu esposo, ya sé lo que estás pensando. Es que tenemos, no, simplemente es algo también como seres humanos que vivimos. Y él lo sabía en ese momento por lo que se estaba viviendo. Entendía los pensamientos también de esos fariseos. Entonces, ¿qué nos está dejando ver todo esto? Hermanos, que creamos verdaderamente que Jesús se despojó para venir como ser humano, como hombre, claro, sin pecado, sin pecado, pero se despojó, se rindió de forma voluntaria rindió su divinidad, hermanos, para convertirse como hombre, se vació completamente de esa divinidad para asumir nuestra humanidad. Entonces eso es lo que nos está enseñando aquí la Escritura, siendo en forma de Dios, o sea, siguió en esa parte, en esa forma siguió siendo Dios, pero no estimó el ser igual a Dios y se despojó de a sí mismo tomando forma de siervo. No se aferró, hermanos, no se aferró a su divinidad porque sabía que tenía que venir a esta tierra a cumplir una misión. Entonces, él se despoja de su divinidad y viene a tomar forma de siervo. Y ahí viene el segundo punto de nuestra enseñanza. Esa luz que obedeció de forma perfecta hasta la cruz. Esa luz que obedeció de forma perfecta hasta la cruz. Jesús se hizo hombre de verdad. Él obedeció de forma perfecta. Por eso dice en el versículo 7, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se vació, se despojó totalmente. Y de aquí también tomamos el versículo complementario que fue segunda carta a los Corintios, que ya leímos, capítulo 8, versículo 9, dice así, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, ¿qué dice ahí? Ya conocéis la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Un regalo. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Nuevamente utiliza la palabra kenosis, se despojó, se despojó, su descenso fue voluntario, Este sacrificio, hermanos, entendamos el sacrificio de Cristo, al punto que se despojó de su divinidad y asumió su humanidad. Es una doctrina fundamental en la vida de los creyentes, la expiación sustitutiva. El expiar significa borrar o limpiar. Hermanos, el que Él se haya despojado, se haya vaciado de su divinidad, ya haya venido en forma de hombre, hermanos, era para eso, para despojarse, para tomar nuestro lugar. Ese lugar que nos tocaba a nosotros, que era por pagar por nuestros pecados. Y Él vino, Él tomó esa forma de hombre, ¿para qué? Para morir por nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Han escuchado la frase chivo expiatorio? ¿Sí la han escuchado? ¿Y qué significa en el lenguaje coloquial chivo expiatorio? ¿Cómo? ¿Alguien escondido? No. Se refiere como un sospechoso, como un, no, como un, ¿no? ¿Una qué? Como una distracción,
No, ahí está, como alguien que va a pagar por algo. Ese es el chivo expiatorio. Ajá, el que va a pagar por otro va a pagar por algo. Ese es el chivo expiatorio. O sea, es el como el culpable, el que ya se tiene la pista, la señal de que esa persona es la culpable y va a pagar. Eso es lo que significa un chivo expiatorio. Para nosotros, en el tiempo de Levítico, ¿sí?, se hacía un sacrificio de un macho cabrío por el perdón de pecados. ¿Sí? Era la muerte de ese macho cabrío por el perdón, era la muerte sustituta de esa, por el perdón de los pecados. Era un símbolo de lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo cuando viniera a esta tierra, cuando vino a esta tierra. Él vino a morir por nosotros. Él vino a cargar nuestros pecados. Él lo hizo, Él cargó, Él murió por nosotros, Él cargó por todos nuestros pecados. El sacrificio delante de Dios tenía que ser un sacrificio perfecto para que todos nuestros pecados fueran perdonados, para que Él ocupara ese lugar que nos tocaba a nosotros. Por eso Él tenía que venir en forma de hombre. Él tenía que venir en forma de hombre. Si hubiera sido como Dios, no hubieran podido tomar el lugar de la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? Y tampoco podía ser totalmente hombre, porque entonces Él hubiera pagado solamente por sus propios pecados. Entonces, Él era hombre, pero también Él seguía siendo Dios. Y entonces ese sacrificio fue perfecto, hermano. Que fue suficiente para pagar por todos nuestros pecados y por todos los pecados de la humanidad. Por eso ese sacrificio fue perfecto, por eso esa obediencia de Cristo fue perfecta. ¿Y cómo sabemos que ese sacrificio de Cristo fue aceptado por Dios? Porque recuerden que cuando se hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento, esos sacrificios tenían que ser aceptos delante de Dios, tenían que cumplir ciertas características y principios para que Dios los recibiera. Si no eran buenos sacrificios, si no eran buenos los sacrificios, Dios no los aceptaba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo sabemos que ese sacrificio de Cristo fue tan perfecto que fue acepto por Dios? ¿Cuál es el punto para nosotros entender que ese sacrificio fue aceptado por Dios y cumplió totalmente lo que Dios quería que se cumpliera en ese sacrificio? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue ese punto? ¿Se rinden? No. Se rinden. Su resurrección. Al tercer día, Él resucitó. Ese fue el punto clave para darnos cuenta que el sacrificio de Cristo fue perfecto y suficiente. Y que ya no se necesita otro tipo de sacrificio. La gran característica de la vida de nuestro Señor Jesucristo fue su humildad, porque se despojó. Fue su obediencia. ¿Por qué? Porque llegó hasta la muerte de cruz. Y su renuncia a sí mismo. Renunció a ser igual a Dios. Y vino a ser hombre. Vino a ser hombre. Hermanos, Él no deseaba dominar a los seres humanos, sino servirles. Su sacrificio fue para venir a servirnos como seres humanos. Él no deseaba seguir su propio camino, sino el camino que Dios le había trazado. Él no buscaba exaltarse a sí mismo, sino renunciar a toda su gloria por amor a nosotros, los seres humanos. Su obediencia fue perfecta. Pasamos al tercer punto. La luz que se exaltó a lo más alto. La luz que se exaltó a lo más alto. Y aquí tomamos de Filipenses 2:9.
que dice, por lo cual, o sea, ese sacrificio hasta la muerte de cruz, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, al final, ese sacrificio, esa luz que murió, esa luz que se entregó por nosotros, fue exaltado a lo más alto. Dios lo exaltó, dice, hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cristo dio su vida voluntariamente. Nadie se la quitó. Él mismo lo dijo, yo vengo y doy mi vida. Yo sé que yo también la puedo tomar, pero yo vengo y la doy voluntariamente. Entonces, ese sacrificio de forma voluntaria lo hizo por amor. No lo hizo por obligación. No lo hizo para tener un lugar, porque su lugar ya era de Él. Lo hizo por amor a nosotros. Se humilló a sí mismo. ¿Y quién lo exaltó? Dios. Dios lo exaltó. Dios lo regresó y lo sentó ¿a dónde? A su diestra. Mostrando el señorío ahora de Cristo. Dice Mateo capítulo 23, versículo 12. Mateo 23, 12, si quieren buscarlo. Mateo 23, 12. Y también lo encontramos en Lucas 14 y Lucas 18. Pero vamos a Mateo 23, 12. Dice, porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, la humildad de nuestro Señor Jesucristo, hermano, son de las características supremas que mostró Cristo, la obediencia, su renuncia a sí mismo, a sus atributos. Y te digo una cosa, si regresamos a lo que dice ahí en Filipenses, en ese mismo capítulo 2, en el versículo, déjenme un segundito, se está viendo aquí. Filipenses 2, unos versículos antes. Dice, versículo 5, Filipenses 2, 5, ¿qué dice? Haya pues, ¿qué? En vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si Cristo mostró humildad, si Cristo mostró obediencia, si Cristo mostró el renunciar a sus atributos por amor a nosotros, que son características supremas, en este caso en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué debería de haber en nosotros como cristianos? Lo mismo. Nosotros, hermanos, lo que nos tiene que diferenciar como creyentes es esa misma humildad de nuestro Señor Jesucristo, esa misma obediencia que mostró nuestro Señor Jesucristo, y esa renuncia a sus derechos, a sus atributos por amor a nosotros. Es lo mismo, hermanos, en nuestra vida como creyentes. Tenemos que estar dispuestos a caminar en esa humildad, a mostrar esa humildad como hijos de Dios, a ser obedientes y renunciar a lo que creemos que son nuestros derechos. Pero cuando hay egoísmo en nosotros, cuando no queremos despojarnos, cuando queremos sentirnos superiores, hermanos, no estamos mostrando el carácter de Cristo. Tiene que haber el mismo carácter de Cristo en nosotros. Nosotros, hermanos, tomamos este tiempo, celebramos, sí, el nacimiento de Cristo en esta tierra, ¿estamos de acuerdo? Pero debemos de celebrar también que nació Cristo en nosotros. No solamente que nació en este mundo, en esta tierra, sino que nació también en nosotros y que un día va a regresar para reinar por la eternidad. Que Él va a ser el Rey de nuestra vida y donde, hermanos, toda lengua confesará que Jesucristo es el
Señor. Y ahí pasamos al cuarto punto. La luz que transforma nuestra vida. La luz que transforma nuestra vida. El señorío de Cristo. Porque recordemos que el que lo exaltó y dio un nombre sobre todo nombre fue Dios a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa luz transforma nuestra vida. Ese señorío de Cristo transforma nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de comportarnos. Si verdaderamente Cristo viene a nacer en nosotros. Todas las criaturas del universo, hermanos, todas las criaturas del universo, del cielo y de la tierra, al final le adorarán. Al final, hermanos, le van a adorar. Claro, algunos para vida eterna y otros condenación eterna. ¿De cuál queremos ser nosotros? De que le adoremos por amor. Al final esa adoración que va a salir de todos va a ser por ese amor de Cristo. No viene porque vino a someternos. Esa adoración no viene porque nos obliga. Sino esa adoración sale de nosotros porque Él mostró primeramente ese amor por nosotros, se despojó de su gloria por los hombres y nos amó hasta el punto de morir en esa cruz por todos nosotros. Ese amor, hermano, es lo que nos lleva a adorar a Cristo. Ese amor es lo que nos lleva a caer de rodillas a sus pies, no obligados, sino reconociendo, hermanos, el amor de Cristo por nosotros. Por amor nació en esta tierra. Y asimismo por amor también murió en esa cruz. Y lo único que nos resta a los seres humanos cuando entendemos ese nacimiento y ese sacrificio es adorarle. Adorarle y glorificarle, hermanos, por la eternidad. Ese amor, hermanos, que nos hace voltear a esa cruz y rendirnos a Él y clamar a Él. Y a Él, dice, se le dio un nuevo nombre, un nombre que es sobre todo nombre. Y ahí cuando habla de ese nombre, se está refiriendo a ese nombre que se le da como Curios, como Señor. Él es el Señor. Él es el Señor de todos. Él es el Creador. Así como en su momento a los seres humanos, a Abraham se le cambió su nombre por Abraham, porque hubo una nueva etapa en la vida de ese hombre, ¿no? Así como a Jacob, en su momento, cambió su nombre a Israel. Así también, en este caso, nuestro Señor Jesucristo ahora vino a tomar un nuevo nombre, el nombre de Señor. Y es más, para nosotros como seres humanos, también se nos da un nuevo nombre. Cuando venimos a Cristo, cuando viene a haber un cambio en nuestra vida. ¿Cuál es ese nuevo nombre que recibimos? Hijos de Dios. Ahora somos nosotros hijos de Dios. Ahora podemos nosotros cuando llamamos Señor, porque muchos le llaman Señor, pero no todos, no para todos es su Señor, ¿estamos de acuerdo? Solamente es Señor para aquellos que se han rendido a Cristo, para aquellos que lo reconocen como el Hijo de Dios, para aquellos que se han arrepentido y empiezan a caminar con Cristo, como discípulos de Cristo. Para ellos le llaman Señor, reconociendo que Él es su dueño, reconociendo que Él es el propietario, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él está por encima de cualquier cosa. Esos son los que le llaman Señor. Esos son los que le pueden llamar Señor. Entonces, ahora nos toca a nosotros. Ahora Dios nos da la oportunidad de que, así como Él vino, nació, murió por nosotros, hoy nos da la oportunidad de que nos postremos delante de Cristo, de que le adoremos, y Él te dará vida eterna. Él te dará salvación si verdaderamente estás dispuesto
a rendirte, si verdaderamente estás dispuesto a renunciar, a creer, a seguirle como tú, Señor. Él viene a transformar nuestra vida. Él fue ejemplo de humildad, de sacrificio, de obediencia, de renuncia. Ahora para nosotros en esta nueva vida también viene a ser un cambio de vida, porque ahora empezamos a caminar ¿cómo? Con humildad. Empezamos a caminar en esa humildad. Ya el orgullo ya no cabe en nuestra vida. El orgullo es quitado de nuestra vida porque Cristo eligió servir. Y ahora nosotros, hermanos, si es Cristo es nuestro Señor, elegimos también servir. Hay una verdadera humildad en nosotros. Ya no pensamos en nosotros, sino empezamos a pensar en los demás, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en el ministerio, donde sea. Te despojas del orgullo y empiezas a servir. Empezamos a caminar en esa humildad. Hay una obediencia total a Dios. Cristo fue ese sacrificio perfecto que tomó nuestro lugar y nos dio salvación. Nosotros ahora tenemos que morir también para ser salvos, morir también a nuestros pecados, arrepentirnos de todo nuestro pasado y entonces entregar todo nuestro ser como sacrificio vivo. Ese es el morir a mis derechos, morir a mi posición, morir a mi lugar. Y me entrego como sacrificio vivo. Así lo hizo Jesús. Así nos toca ahora a nosotros como creyentes. Y tercero, busquemos agradar a Dios. Cuando buscamos la gloria de Dios, hermanos, eso es lo que vamos a obtener. Cuando buscamos agradar a Dios, vamos a obtener nosotros de parte de Dios también ese reconocimiento, ese regalo, esa bendición. Hermanos, recibimos el maravilloso regalo de la vida eterna. Esta enseñanza que nos da la Escritura es para que la vivamos, es para que imitemos a Cristo, para que seamos como Él, Él que se despojó de sí mismo y vivió en obediencia a Dios. Despojémonos de nosotros mismos. Despojémonos de lo que son nuestros derechos, despojémonos de todo y vivamos en obediencia para Dios. El desafío para nuestra vida, el desafío es este. La Navidad es una celebración en la que se dan regalos, ¿estamos de acuerdo? Pero aquí la celebración más importante es el que nos está dando el mejor regalo, es el que está siendo celebrado. Jesús es el que nos va a dar el mejor regalo. Es el festejado por el cual nos reunimos, por el cual como familia estamos juntos y nos abrazamos y estamos pues contentos por habernos reunido. El festejado es Jesús y de Él estamos recibiendo el mejor regalo. Nos dio Dios a su Hijo Jesucristo y nos ha dado el regalo de la salvación. Nos ha dado su propia vida. Lo que se celebra en la Santa Cena, su sacrificio. Entregó su carne para morir por nosotros. Derramó su sangre que representa, hermanos, esa sangre derramada por nuestros pecados, por nuestra salvación. Tiene que ser verdaderamente una confesión de fe este tiempo que nosotros estamos celebrando. Es algo que debemos de celebrar, de recordar. Lo más importante es Cristo. Lo más importante, el mayor festejado es Cristo. Y el regalo más grande y hermoso que podemos recibir viene de Jesús, viene de Cristo. A nosotros solamente nos toca, ¿se acuerdan lo que les dije al principio? Un corazón dispuesto, un corazón sencillo, un corazón humilde para recibir ese regalo como el más preciado que como seres humanos
podemos recibir. Él ya te dio ese regalo, Él está aquí para dar ese regalo. ¿Tú qué regalo estarías dispuesto a darle a Jesús? ¿Qué regalo estarías dispuesto a darle a Jesús? ¿Tu tiempo? ¿Tu obediencia? ¿Tu corazón? Entrégale a Jesús tu corazón. Permite que Jesús venga a ser el Señor y Salvador de tu vida. ¿Por qué no nos dice la Escritura cuándo nació nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué la Escritura no nos dice una fecha? Porque el nacimiento de Cristo se tiene que celebrar todos los días. Todos los días. Las fechas muchas veces llevan a las personas a mostrar más amor, ¿no? Como que quién sabe qué pasa, pero en estas fechas todos se vuelven amorosos, todos se vuelven amables, todos se vuelven generosos, ¿sí o no? ¿No? Hasta te dan el paso en el coche o te dejan pasar si vas a caminar. Es que es el espíritu del año. ¿Por qué no hay? ¿Por qué tiene que ser solamente un mes? ¿Por qué tiene que ser solamente un día? ¿Por qué no tiene que ser todos los días? Todos los días, hermanos, tenemos que celebrar que Cristo nació, que Cristo vino a esta tierra y vino a morir por nosotros. Vino a dar su vida por nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Y entonces poderle llamar Señor. Padre, venimos a ti dándote gracias, Señor, por esta enseñanza que has traído a nuestras vidas. Gracias, Padre, por ese sacrificio, Señor, tan perfecto, tan grande, Señor. Sacrificio que no merecíamos, pero que por amor nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Que por amor vino a esta tierra, se despojó de esa divinidad, se despojó de esos atributos, no dejó de ser Dios, pero se despojó por amor a nosotros y entregó su vida. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos nadie, Señor, de este mundo, pero lo hizo por nosotros. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y ayúdanos a poderlo vivir, Padre. Ayúdanos, Señor, si hay algún corazón que todavía no ha entendido, no ha entregado su vida, lo haga en este momento, que rinda su vida, que se humille delante de ti, que diga, yo quiero que seas mi Señor y mi Salvador, para que tú transformes su vida, Señor, y hagas una nueva obra en él. Y pueda llamarte entonces, a partir de ese momento, Señor. Gracias, Padre, te damos. Te damos honra, gloria y alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar este tiempo, por favor. Damos gracias a Dios por su palabra, hermanos. Vamos a despedirnos con este canto navideño que glorifica el nombre de nuestro Dios.
Señor,